Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo tercero del ciclo B, que es Jesús que expulsa a los vendedores del templo. Ciertamente tenían que ir. ¿Por qué? Porque venían de otras partes. ¿Y dónde compraban las víctimas, las ofrendas para llevarlas al templo? Tenía que haber un lugar como de mercado. ¿Cierto? También el templo tenía lo que es el templo propiamente dicho, pero había el atrio de los gentiles, para las mujeres y niños, para los propios y para las mujeres. Entonces había varios lugares, y un lugar era la compra. ¿Cómo van a subir desde hasta abajo con animales? Entonces había como una huerta, un lugar donde había que comprar los animales para víctimas. En ese sentido estaba en lo normal, pero en ese momento sería muy especial, donde Jesús se enoja terriblemente porque ve que el lugar no está bien en orden. Y entonces dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, que Jesús entra al templo. San Mateo, San Lucas, los otros evangelistas lo colocan en diversos lugares, capítulo 19, capítulo 13, y San Juan al principio. Ciertamente San Juan tiene la idea de que va a morir en una Pascua. Como que este es uno de los elementos que lleva a los gentiles, a los paganos, a los fariseos, a toda esa gente a ir contra Jesús, es que habló del templo, que lo podía destruir. Entonces Jesús entra en ese momento enojadísimo y tira las mesas de los que cambiaban dinero. Viene de lejos, como el banco, las mesas de las palomas, las mesas, bueno, todo lo tiró, porque enojadísimo. Y entonces se acerca a los fariseos: ¿con qué autoridad haces eso? Dice Jesús: yo tengo autoridad porque esta es casa de mi Padre, citando al profeta Isaías y citando al profeta Jeremías y al Salmos 69. Han convertido mi casa de oración en un mercado. Y la otra parte, lo han convertido en cueva de ladrones. Es toda una revoltura. Por eso el Señor entró, se enojó y tiró. Entonces le preguntan: ¿con qué autoridad es eso? Dice Jesús: destruyan este templo, yo lo construí en 3 días. Dice San Juan: él hablaba del templo de su cuerpo, como aquella otra palabra, ¿no?, que hablaba de Jonás. Esta gente mala y perversa pide señales. Solamente daremos la de Jonás, como tuvo 3 días y 3 noches en aquel animal marino, así el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. ¿Sabe? De 3 días. Pero ellos pensaban en el templo, 40 y tantos años levantándolo. Todas las ¿quién te refieres? ¿A quién eres tú? Entonces Jesús ciertamente tiene bien claro que el templo es para la alabanza, para la oración, para acción de gracias, para las peticiones. Entonces, como que le daba más importancia a eso. Por eso el profeta Isaías puede decirle: yo no les digo que no me hagan ofrendas, las conozco, pero míos son los animales salvajes, míos todo. Así que yo no como nada de eso. Si quiere que ellos entren en la parte interior. Así que Jesús les dice eso. Entonces, este tema es abordado por pintores, por ejemplo, un último que yo recuerdo es el Greco, aquel español. Y muchos más pintaron esa escena. Pero si ustedes quieren, yo volviendo a lo anterior. Jesús propiamente no entró al templo como tal, al interior, sino en la parte de afuera, en el patio, donde había todas esas actividades. Porque en el templo, ¿quién entraba? A la sacristía como la entrada al debir. A la parte de en medio, el templo propiamente dicho, y la que nadie podía entrar, que se llamaba el Kadosh Kadoshim, el Santo Santorum, el Santo de los Santos, nadie, solamente el sumo sacerdote en el día de la expiación o de Yom Kippur o de Yom Kippurim. Entonces era la parte de afuera, pero se consideraba el templo, todo era el templo. Entonces Jesús en ese sentido quiere que nosotros entremos en una gran lección. ¿A qué vamos a ir al templo? A orar. No vamos a arreglar nuestros asuntos, hay otros lugares, entonces vamos a orar. Recordemos aquella escena también donde entra el fariseo y el publicano a rezar. Hay que ir a rezar al templo, no a otras cosas. Así que hoy mismo nos recuerda cómo hay lugares destinados para eso. Por eso en la iglesia se consagra el templo, el obispo lo consagra y se dedica al templo.
Entonces, para eso es, si algo sucede como hace unos días que una persona se mató en el Santísimo, otro y hoy se murió ahí ante la misa, bueno, pues entonces se cierra el templo, se cierra el local como en los casos de una casa, un bar, un muerto, se cierra, se clausura y hay que levantar esa clausura. En la iglesia hay un rito que se llama de execración. Va otra vez el obispo, quizá no tan solemne, pero en privado, algunas personas van, pero ¿por qué? Pues van a hacer oración porque hubo un asunto que no estuvo correcto, lo que ha sido, pero más que lo mataron, no que se haya matado. Bueno, entonces el templo es para eso y se dedica a eso. No podemos usar para otra cosa. Bien, porque a veces algunos padres se enojan de que van al templo y hay una convivencia. O al templo y comienzan a vender hasta prácticamente dentro del templo. No. Entonces, respeto al templo, lugar de silencio, lugar de oración. A eso hay que ir, pues si esto no estaban haciendo, pues por ese motivo Jesús se enojó. Bueno, por recordar, sí es importante que uno sepa el valor del templo. Aunque sea una parroquia chiquita, aunque sea un templo chiquito, aunque sea una capilla, aunque sea de unos palitos en los ranchos, es lugar donde uno va al encuentro. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde celebramos nuestros grandes acontecimientos, nuestras festividades, los sacramentos, el bautismo, lo visto la confirmación, las primeras comuniones, todo eso es nuestro sitio sagrado. Otra cosa es allá afuera, otra es en un salón, en un estadio. No, el templo tiene su lugar privilegiado, se llama el santuario. Antes decíamos la iglesia. Ciertamente la iglesia es la reunión. De hecho, la palabra cajal, la palabra eclesía es reunión. Entonces, lo más importante es la reunión. Y el local, bueno, pues el local, nosotros no tuvimos ningún templo en 4 siglos. Cuando vino la paz de Constantino, de ese emperador, volvimos a tener templos. Pero antes, las casas, los lugares destinados para eso, se llamaban las domus ecclesiae, es decir, la reunión en una casa. Ya después tenemos grandes templos como ahorita, ¿no? Bueno, entonces es importante, decía yo, considerar el valor de nuestra iglesia, el valor de nuestro salón, el valor de nuestro templo consagrado precisamente para eso. Pues digamos el respeto, vayamos a las iglesias, a cualquier lugar y tengamos el respeto debido, el silencio, el orden y a lo que vamos, a la oración. Y máximo, ahora que vamos de vez en cuando al templo, todo el respeto, la decencia, lo que ustedes quieran, ir a nuestras celebraciones de fiesta, como hacen algunos grupos, van a la misa, van de traje, van de lujo como una fiesta, porque es una fiesta la liturgia, es una fiesta la Eucaristía. Así que los invitamos, ahora que estamos meditando en este domingo de Jesús, que se enoja porque no guardaron orden en el templo, y eso estaban fuera. Bueno, pues nosotros respetar con mucha delicadeza el adorno, pues todo lo que se distribuye, tener la sana distancia, e ir a la Eucaristía. Estamos invitados entonces en este domingo y los domingos que siguen a tener todo respeto y a ir a orar. El Señor nos espera y espera tanto al justo como al pecador en la iglesia, en su templo y más en su templo parroquial. Pues vayamos a nuestros templos, a nuestras iglesias, a hacer lo que es allí, el lugar de silencio, de meditación, de oración y celebremos sobre todo la liturgia de la Eucaristía. Invitados todos. Y el Señor les bendiga. Siempre cuando vayan allí, siempre el Señor estará con nosotros. Y por eso hoy, en este domingo, les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días.